Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Daniel. Pertenezco al CEAT Florencia. El día de hoy, pues, vengo a realizar la presentación respecto a la etapa 4 de la historia de la psicología. Entonces, pues nada, en primer lugar, pues voy a iniciar con la presentación. Entonces, historia de la psicología, presentada pues por Daniel Parras y Rivera. Como lo mencionaba anteriormente, pertenezco al CEAT Florencia y pues la fecha del día de hoy, 21 de julio. Aquí planteé la línea del tiempo, que es la diapositiva que se nos mencionaba respecto a la historia de la psicología precientífica. Entonces, ahí aproximadamente todos los hechos acontecieron entre el siglo XVII y el siglo XIX, ¿no? Entonces, empecé partiendo por los hechos más, primero que todo, pues más relevantes, porque eran bastantes, pero pues traté de sacar como lo más minucioso de cada aporte que hizo, pues respecto a la filosofía, fisiología y la biología, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues mencioné el racionalismo. Esta pues fue impartida por René Descartes, en la cual pues ponía como base de todo conocimiento la razón. Entonces nos mencionaba que la razón era la base de todo conocimiento de nuestras acciones y todo era en base a esto, ¿no? Entonces eso nos habla del racionalismo. En cuanto al empirismo, pues era como su contraparte. Ya mencionaba que eh, todo era en base a la experiencia, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestro conocimiento, todo era en base a la experiencia, más no de la razón. En cuanto a la frenología, ella nos mencionaba como tal, hablaba mucho en cuanto a la forma del cráneo, de la cabeza como tal, y decía que partiendo de esto se podían saber o deducir de cierta forma como eh, la personalidad de la persona. De pronto, no sé, si de pronto tenía su cráneo era como algo, no sé, protuberante o salía en la parte de adelante, pues podía dar ciertas indicaciones de que podía ser, no sé, tener algo en específico en la personalidad o sí. En cuanto a la ley de la conclusión, de la conducción nerviosa, perdón, esa ya pues nos manifestaba respecto a la sensibilidad. Eh, ya después de eso, pues parte en cuanto a los aportes de la biología, ya en el cual su principal exponente es Charles Darwin, en la cual pues hace su primer lanzamiento del libro El origen de las especies. Esto lo hace el 24 de noviembre de 1859, en el cual pues es como el principal aporte, el primero que hace la biología y como el principal. Ya después, aproximadamente unos 10 años después, lanza el segundo libro, que es El origen del hombre. De por sí, pues estos libros trajeron mucha polémica debido pues, a las creencias que se tenían, pero pues de cierta forma fueron pues como algo coherentes, ¿no? Entonces, en esa parte fueron los hechos más relevantes que pues de los aportes que hicieron cada una de las tres ramas que se mencionaban. También pues mencionábamos acá la parte de aquí, la psicología comparada, en la cual pues se basaba en el estudio de los animales, principalmente pues como está en la imagen ahí, chimpancés, y, y pues nada, esa era como la base de esa psicología comparada, tener a los animales como base para estudiarlos como tal. Y en cuanto a la respuesta que se daba, pues mi punto de vista fue: la historia de la psicología y sus primeros pasos nos permiten analizar sus raíces, bases y primeros autores que intervinieron y ayudaron a la construcción de la psicología actual. Pues sin lugar a dudas, este fue como la base de todo. ¿Para, ¿para qué? Para darle paso a la psicología científica, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, la psicología científica, en esta parte pues yo traté de darle como prioridad e importancia a a los que, a los autores como tal y los precursores de los laboratorios de psicología experimentales, ¿no? Entonces, pues en principales exponentes mencionaba como tal William James,
Wundt, que fue pues quizás el- sí, como el pionero en esto como tal, de la psicología experimental como tal, eh, George Elias Müller, Sigmund Freud, que fue el del psicoanálisis, Morgan, Ward y Chelpanov, que ya fue como el precursor en cuanto a Rusia o la Unión Soviética en ese tiempo. Los principales aportes, pues la verdad fueron bastantes, pero pues traté de sacar pues de pronto como los más relevantes. En primer lugar, pues la psicología de la percepción sensorial, la psicología experimental o colectiva, psicología social, estudio experimental de la memoria, psicología comparada y el aprendizaje por ensayo y error. Les voy a explicar acá unas poquitas. En cuanto a psicología social, pues hablaba que se dedicaba como tal al estudio de los productos culturales de los pueblos, se dedicaba a estudiar más que todo era en masa, no en cuanto a lo individual, sino en masa, eh, ciertas poblaciones para ver pues qué tal se comportaban y en base a esto pues sacar diferentes resultados, ¿no? En cuanto a psicología comparada, que pues ya lo hemos mencionado anteriormente, era aquella que se encargaba como tal del estudio de los animales. Una particularidad era que de pronto empezaba desde los más, ¿cómo decir?, los sencillos hasta los más complejos en cuanto a animales, ¿no? Y también, pues de cierta forma, en cuanto, como decía anteriormente, el chimpancé, pues fue fundamental porque pues había mucha similitud con el ser humano. Después de eso también se experimentó con los ratones, con las ratas, y eso también pues fue como quizás una de las más utilizadas de los animales, también las palomas. Bueno, también pues acá en los principales exponentes se me quedó de pronto y no lo mencioné, como le decía, porque pues traté de mencionar los creadores, por así decirlo, de los laboratorios experimentales, también Hermann Ebbinghaus, no sé cómo se pronuncia la verdad. Eh, pues este fue el que estudió como tal el estudio experimental de la memoria y pues fue bastante relevante en la historia de la psicología. Como le digo, pues no lo mencioné como tal acá, lo tenía claro, pero no lo mencioné porque pues traté de poner solamente los creadores de los laboratorios. Entonces acá pues en orden puse en cuanto a los laboratorios creados. Entonces, pues claramente el primer laboratorio fundado por Wilhelm Wundt, que fue el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879, y este fue como pues el que generó como toda la ola para que vinieran de ahí en adelante los demás laboratorios. El segundo laboratorio experimental se crea en Göttingen, 1881, el primer laboratorio de psicología francés en La Soborna, Laboratorio de Psicología Experimental de Cambridge y el primer laboratorio de psicología experimental americano. Ese pues también fue fundamental. Y pues nada, con eso terminamos la parte de la psicología científica, que como mencionaba aquí, su nacimiento como ciencia eh, se da en 1879. Y de ahí pues llegan todos estos autores y empiezan a darle como sí, como la forma, ¿no? Entonces, en cuanto a la respuesta, puse la psicología científica es quizás la etapa más importante que tiene la historia de la psicología, ya que en esta se crean los primeros laboratorios experimentales, muy importante, y empieza a globalizar la psicología. Aquí miramos pues varios autores como William James, William Wood, Müller, Morgan. Ya empezó en cuanto a Europa, pues lo que es Francia, Alemania, que fue pues quizás el precursor, Reino Unido, y pues pasa hasta, por así decirlo, hasta otro lado del charco, llega hasta América, donde también se empiezan pues a llevar como esta iniciativa y a generar estudios. Entonces sigo, experimentales a globalizar la psicología, lo que generó aportes diferentes de diferentes autores desde distintos puntos de vista, aportes y sucesos que son trascendentales en la psicología actual. Pues realmente considero que esta parte de la psicología fue quizás la más importante y relevante. Entonces pasamos con las escuelas psicológicas, yo seleccioné tres, las que pues me llamaron más la atención. En primer lugar, la psicología de la Gestalt,
Entonces aquí doy la explicación, como muy bien lo describe con mis propias palabras, claramente, como muy bien lo describe la escuela, como muy bien lo describe la escuela, todo es cuestión de percepción. Asimismo, considero que la primera impresión de lo que percibimos es fundamental y tiene muchas repercusiones en las sensaciones, permitiéndonos ir más allá de lo evidente. Realmente, pues esta psicología es quizás de las más famosas y de pronto utilizadas en la actualidad. Considero que pues realmente con los experimentos que se hacen se da uno cuenta de que todo es cuestión de percepción y es demasiado fundamental a la hora de pronto concluir pues algún estudio sobre alguna persona. La segunda fue la psicología genética de Piaget, en la cual pues esta pone la inteligencia como base de todo conocimiento, comportamiento, sacando el mayor provecho de la misma. Indica que somos seres razonables, es decir, superiores ante los demás seres vivos, específicamente los animales. Sí, claramente pues el hecho de que seamos seres razonables nos da pues ese plus de estar por encima de los demás, ¿no? El conexionismo de Thorndike pone como base la premisa estímulo-respuesta, manifestando que la conducta era producto de la misma. Asimismo, nos comportábamos de acuerdo al estímulo que nos producía algo y la respuesta que le dábamos a la misma. Esto también pues funcionaba mucho en cuanto a los animales, en el cual en medio de los estudios si de pronto se estimulaba algo que no gustaba, claramente el animal dejaba de hacerlo. Lo mismo pasa pues con nosotros. eh, Damos la respuesta a lo que pues nos da ese placer, ¿no? Si determinada acción no nos va a dar un placer, pues lo más lógico es que dejemos de ejecutarla, ¿no? En cuanto a las escuelas psicológicas de la respuesta, eh, mi respuesta fue jugaron un papel fundamental para la historia de la psicología y allí se desprenden las teorías y autores más representativos de la psicología. Es fundamental conocer y profundizar acerca de cada una de estas escuelas, ya que de cierta forma se han ayudado una a otra a trascender. En mi concepto, la escuela que ha hecho más hincapié, lo que mencioné ahorita, en la actualidad es la psicología de la Gestalt, aunque claramente todas son de una suma importancia para nuestra psicología actual. Y en cuanto al ejercicio, pues hice, pues anteriormente eh, había hecho el repaso del manual de la bioética y pues el ejercicio fue bastante difícil, la verdad. Tenía sus grabaciones, tenía sus imágenes, pero pues era muy complicado, la verdad, acertar. No pude acertar ni una vez, lo hice muchas veces. Aquí mi respuesta, como psicólogos en formación, tenemos la obligación de tener conocimiento acerca del ejercicio de la psicología en nuestro país. La ética es fundamental para alguien que ejerce esta profesión, así como la confidencialidad y la responsabilidad de manejar información que nos brinda la persona en calidad de paciente y asimismo siempre tratando de buscar el bienestar del mismo. Pues realmente ahí nos mencionaba como tal el artículo 4 que mencionaba los requisitos para poder ejercer, lo que es tarjeta profesional, también nos mencionaba pues ciertos parámetros que deben tener en cuenta el psicólogo a la hora de ejercer, pues para no incumplir ni incurrir en ninguna falla que pueda generar pues un error en el proceso, no sé, como tal. Pero pues realmente el ejercicio no lo tomé como tal a la hora de terminarlo porque fue bastante difícil, la verdad. Era muy difícil poder eh, pues encontrar los pares, pero finalmente se pudo generar. Y pues nada, considero que la ética como tal es la base para ejercer esta profesión y como tal pues la confidencialidad pues es muy importante. Hay mucha gente que de pronto ejerce esto o lo tiene con la idea de, como le decía anteriormente, pues de pronto tratar familiares o porque le interesa el chisme, no sé, hay muchos factores que he escuchado por ahí, pero pues en cuanto a la ética y la confidencialidad van de la mano. Y pues nada, ser un excelente profesional y estar todo el tiempo pues aprendiendo nuevas teorías que pueden surgir. Y nada, pues esa es la bibliografía, eso es todo. Espero que pues haya sido del agrado. Agradecer de antemano por este excelente curso y nada, que tenga buena tarde.